Bienvenidos a la semana 5 efectiva, ya que como saben ustedes tuvieron un par de semanitas ahí de feriado del curso de ética del tercer bimestre. Cualquier duda que tengan pueden escribirme al correo que aparece en pantalla, que es etica@cci.edu.gt. Bien. Vamos a empezar. Esta semana nos toca ver parte de algo muy importante que casi nunca nos enseñan en ninguna institución, y es, primero, que es el currículum vitae, que en otros países también se les dice hoja de vida, los gringos resumé. Entonces vamos a empezar con la definición. De acuerdo a Wikipedia, un currículum vitae, también simplificado CV o currículum, es el documento que resume los datos y experiencias más importantes de una persona. Este término suele aplicarse a la búsqueda de trabajo. O sea, si estamos buscando un trabajo, es primordial hacer un currículum vitae, aunque nuestra experiencia, nuestros estudios sean limitados. En estos casos, el aspirante a un empleo ayuda a presentar un documento con todo lo que ha hecho hasta la fecha, a modo de resumen de sus méritos. Existen diversas formas de presentarlo, pero suelen incluirse los datos personales, estudios, experiencia laboral, publicaciones y otros datos de interés, siempre relacionados con el puesto al que se vaya a optar. En el caso de ustedes, pues están muy jóvenes y pues no tienen demasiada experiencia, no muchos estudios. Yo he visto currículums vitae de personas que tienen 50 años de experiencia, por decirles algo, y muchas veces traen un libro que es su currículum vitae. Para uno de empresario no es práctico tener algo así. Generalmente se resumen los 5 o los 10 últimos años de lo que ha sido la experiencia laboral, y por supuesto lo que es el estudio universitario o académico. La parte académica es sumamente importante tenerla. ¿Qué partes incluye el currículum vitae? Bueno, los datos personales son nombres y apellidos, nombres completos y apellidos completos, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, ¿verdad? Si son solteros, no van a poner si tienen novia, no pongan que tengo novia, pues, ¿verdad? Su dirección personal, número de teléfono de contacto, si son personas que cambian normalmente de teléfonos celulares por X o Y razón, por favor den un contacto en donde es a lo seguro que a los meses se les pueda contactar. La dirección de correo electrónico. Esto es algo muy importante. Normalmente cuando somos jóvenes y creamos un correo electrónico, creamos correos con nombres que no son adecuados para una situación profesional. Por ejemplo, una muchacha puede poner lahermosa2015 @hotmail.com. Tratemos de, si tenemos correos de esa manera, tratemos de cambiarlos en que aparezca nuestro nombre o partes de nuestro nombre y que sea más profesional, ¿verdad? De preferencia utilizar el correo Gmail, que es mucho más confiable, pero hay una cantidad de correos que ustedes pueden utilizar. La formación académica son los estudios que han realizado, indicando fechas, centros de estudio en donde estudiaron y, como muy importante, colocando en cada nivel qué título o qué diploma han logrado, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de ustedes, pues obviamente no hay mucho que poner, ¿verdad? Pero pueden poner de tal fecha a tal fecha cursó básicos, o de tal fecha a tal fecha cursó primaria en tal institución, de ahí básicos, en tal institución logrando el diploma de tercero básico, y luego en diversificado igual, ¿verdad? Ya cuando ustedes tengan estudios universitarios, pues deberán de colocarlos de la misma manera, pero es muy importante que pongan los datos cronológicos de fechas y en una forma ordenada, ¿verdad? No pongan primero
lo de en medio y después lo primero y después lo último. A continuación deberán poner lo que es experiencia profesional, la experiencia laboral relacionada con los estudios universitarios o que puedan ser de interés para la empresa que se desea contratarles. No olviden que deben de señalar, al igual que en la parte académica, las fechas, la empresa donde trabajó y las funciones y tareas que llevaron a cabo. Es muy importante posiblemente poner quién fue el jefe inmediato de ustedes como para a la hora de hacer un contacto. Luego, los idiomas hoy por hoy es muy importante. Si hay algunas personas que son bilingües, inglés-español, o trilingües, algún otro idioma, inglés-español, hay que ponerlo. Y en ese apartado deberán mencionar también en qué fechas estudiaste o en qué lugar estudiaste el inglés, ¿verdad? Si se ha obtenido algún título reconocido que acredite esos conocimientos. Los conocimientos importantes también y de la informática son muy importantes. Hay que señalar aquellos conocimientos informáticos que posee. Por ejemplo, qué sistemas operativos, qué suites o qué procesadores de texto han utilizado, qué programas, qué bases de datos, si es a nivel de diseño gráfico, si saben utilizar qué programas de diseño gráfico. Por último, las referencias sean personales y comerciales, es muy importante, ya que normalmente los empleadores verifican a lo que se refiere las referencias, ¿verdad? Las referencias van a hablar mal o bien de ustedes y es muy importante por eso es muy importante que ustedes dejen una buena imagen a donde quieran que vayan, ¿verdad? Existen muchos lugares que no dan referencias, por lo tanto es de vital importancia cuando ustedes dejen de trabajar en un lugar y finalizan una relación laboral con cualquier empresa, solicitar una carta de que trabajaron en ese lugar. Con esa carta ustedes podrán demostrar que trabajaron en ese lugar, ¿verdad? Deberán de decir de qué fecha a qué fecha trabajaron, qué puesto tuvieron y qué salario tuvieron, ¿verdad? En otros datos importantes de interés pueden colocar algunos aspectos que no se han incluido todavía. Por ejemplo, pueden colocar su licencia de conducir, pueden colocar su disponibilidad. ¿Qué significa esto? Si yo puedo trabajar inmediatamente o si necesito cierto tiempo para poder empezar a trabajar, ya que las empresas, pues, y de hecho en el código laboral o código de trabajo hay cierto tiempo para poder renunciar y poder pasarse a otra empresa. Este es un modelo estándar sobre el que se pueden realizar las modificaciones que se crean oportunas. Es más, en Word ustedes encuentran plantillas que pueden utilizar a la hora de hacer su currículum vitae. Además, hay secciones que son invariables y que siempre deben de aparecer. Muy importante la de datos personales, la formación académica y experiencia laboral. Y hay otras que pueden cambiar, dependiendo del tipo de trabajo que vayan a ejercer. Por ejemplo, si ustedes van a solicitar un trabajo de informática, es muy importante que le den una connotación mayor a ese trabajo. Y deben dedicarle más tiempo, más datos y por supuesto deben de demostrar con ciertos certificados. Es muy común que se ponga al final del currículum también, aparte de lo que es la licencia de conducir, aparte de lo que es el DPI, en este caso su documento de identificación, también es muy importante que te pongan capacitaciones, que es algo que está ahí en la diapositiva, que no son partes de una formación académica puramente formal, universitaria o de colegio. Ustedes pueden haber ido a una capacitación, un curso sobre cómo hablar en público, un curso sobre ventas, etcétera. Entonces ustedes deben de poner los diplomas, por eso es importante pedir diplomas de participación en cursos para que los empleadores miren que ustedes se han ido capacitando con respecto a ciertos temas
importantes, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo aquí de un currículum, y para que miren ustedes la importancia, yo les marqué ahí en amarillo, ¿verdad? Este es un ejemplo, es una persona X, el nombre es ficticio, aquí están los datos generales, ¿verdad? Obviamente, si ustedes miran en primera opción el correo, pues podríamos decir que es adecuado, ¿verdad? El Ricardo, ¿verdad? Pero podría ser José Antonio 2015, lo que sea, pues ustedes deben de tratar de que su correo se apegue más a su nombre. Pareciera ser que este correo es de otra persona, ¿verdad? Entonces también les marqué algo súper importante, es las faltas de ortografía. Un currículum vitae no puede tener una falta de ortografía. Es importante que ustedes mantengan y que lo corrijan. Si lo hacen en Word o lo hacen en otro procesador, pues ya se tiene la opción de corrección de las faltas ortográficas, ¿verdad? Vehículo lleva tilde y está mal escrito por eso, y es muy importante porque los empleadores se dan cuenta de este tipo de situaciones, ¿verdad? Experiencias laborales, ustedes miran ahí, pone las fechas, va en orden de fechas, ¿verdad? Esta persona pues se dio el lujo de poner, aunque esto lo debe haber puesto en, digamos, dentro de lo que es la experiencia, qué capacidades adquirió, pero nos interesa saber en dónde las adquirió. Si fue en Guerrero de León Asociados o en Dora Lopa Asociados, ¿verdad? Ahí es donde uno debe de colocar las capacidades, o sea que este currículum tiene eso de malo, que debe de colocar capacidades adquiridas o funciones que tuvo en cada uno de los puestos que tuvo durante su corta relación laboral, como ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? También hay otras capacidades, si se dan cuenta, después pone educación, ahí está mal puesto, le haría falta un espacio, ¿verdad? Para que se vea visualmente mejor, ¿verdad? Pone estudios universitarios, actualmente cursando el tercer año, etcétera, etcétera, de derecho. Los de diversificado, aquí le hace falta cuándo hizo esto, ¿verdad? En qué años cursó o en qué años está cursando las diferentes carreras o diferentes niveles que tiene la persona, ¿verdad? Es muy importante no solo poner qué, sino también poner cuándo. Y por último, las referencias laborales y personales, ¿verdad? Creo que es importante dividirlas, cuáles son laborales y cuáles son personales, ¿verdad? Ya que las personas van a verificar más las laborales, ya que las personales, pues normalmente uno pone amigos de uno, ¿verdad? Entonces es muy importante que podamos poner diferentes, lo que es 3 referencias laborales y 3 referencias personales, siempre es así, 3 y 3, ¿ok? Aparte de eso, es importante que hablemos de que existen bases de datos privadas en donde van a aparecer situaciones personales en donde todo el mundo investiga a los que están solicitando trabajo, ¿verdad? Pueden aparecer créditos o deudas pendientes, juicios, etcétera, etcétera, y es muy probable que las decisiones se den de acuerdo a este tipo de referencias, ¿verdad? Los empresarios se afilian a ciertas bases de datos en donde van a aparecer situaciones, si las han tenido malas en el pasado, pues van a aparecer ahí, pues si no tienen nada, pues no aparece nada y entonces están limpios, ¿verdad? Es muy probable que después de una entrevista ustedes pasen o tengan que hacer test de personalidad o test de comportamientos o exámenes. Existe hay libros de test para poder hacer contrataciones. Podríamos armar un curso de esto, pero este no es el caso, ¿verdad? Solo les digo que cada empresa utiliza diferente tipo de exámenes para poder evaluar la personalidad o para poder predecir el futuro dentro de la empresa de las personas que solicitan trabajo, ¿verdad?
Muy probablemente, si ustedes van a manejar valores me refiero a dinero o situaciones que tengan información confidencial, muy probablemente les pidan hacer una prueba de polígrafo, que es el polígrafo, es un instrumento en donde miden si están mintiendo o si están diciendo la verdad. Les quiero contar que en estas pruebas de polígrafo hay muchas de las preguntas están relacionadas al consumo de drogas. Si ustedes han consumido drogas y dicen, no he consumido, es muy probable que les salga ahí que están mintiendo. Y normalmente los que hacen las contrataciones desechan a las personas por este tipo de situaciones, ¿verdad? Lamentablemente, como hemos hablado en alguna otra oportunidad, pues somos un país en donde este tipo de situaciones sí traen consecuencias. Ustedes no las han medido, si lo han hecho, pues problema de ustedes. Si no lo han hecho, qué bueno, porque esto puede traer una consecuencia a la hora de que le hagan una prueba de polígrafo. Ok. Vamos a hablar ya para finalizar lo que es un portafolio profesional. Esto se está poniendo mucho de moda. Es más, ustedes en el primer bimestre, en otras clases, ustedes hicieron un portafolio. ¿Y qué fue el portafolio que ustedes hicieron aquí en el colegio? No fue más que una reunión o ustedes fueron archivando todos los trabajos que fueron haciendo durante el bimestre. Y le hicieron una introducción, le hicieron una conclusión, etcétera, etcétera. Ahora lo dividieron y lo ordenaron. A la hora de hacer un portafolio profesional, lo que se hace es que están guardando ustedes todos los documentos que han hecho durante su fase profesional, y ustedes que están jóvenes lo pueden ir haciendo desde el principio. Lamentablemente a mí me pasó que me pidieron hacer un portafolio en algún momento y pues tenía muy pocos de mis diplomas de cursos hechos, etcétera, etcétera, de logros que he hecho, y pues me costó más hacerlo. Pero ustedes que están jóvenes, si van a ir a cursos o si van a ir a seminarios o si viajan a alguna feria o lo que sea, es importante traer un diploma de participación, ya que eso les da una calidad profesional diferente al que no lo ha hecho. Entonces, el portafolio profesional demuestra con pruebas tus habilidades y logros. Es una recopilación de trabajos realizados y se utiliza para demostrar tus habilidades en una forma práctica. El currículum representa tu documento esencial en el proceso de búsqueda de trabajo. Es la carta de presentación que sintetiza tu carrera en una forma narrativa y persuade al lector al leer tu currículum. Tu portafolio profesional demuestra con muestras palpables tus logros y habilidades. Cuando un reclutador lee una buena carta de presentación, se convence de hojear tu currículum. Cuando examina un gran currículum, su gran duda es ¿dónde podría haber muestras de estos logros y habilidades? La respuesta reside en tu portafolio. El portafolio profesional siempre ha sido algo común en profesiones artísticas, como los diseñadores, los pintores, los fotógrafos, modelos. Presentan un portafolio de los trabajos que han hecho. Para las que resulta imprescindible mostrar el trabajo realizado durante sus carreras. Por muy atractivo que resulta el CV o el currículum de un fotógrafo, un reclutador siempre querrá echar un vistazo a las fotos que ha sacado. Entonces, esto antes se usaba en forma de papel, o sea, se acumulaban los trabajos de un fotógrafo, pues las fotografías, de un diseñador, los diseños que ha hecho, pero ahora ya se extendió a todas las carreras, ¿verdad? Por ejemplo, si yo en algún momento presenté un plan de negocios o un business plan, como le dicen, es importante tener una prueba de que soy capaz de hacer un business plan o un plan de negocios. Entonces eso hay que tenerlo como algo personal y poderlo mostrar en algún momento. Muchas veces tenemos que borrar los nombres de las empresas en las que hemos estado, pero la estructura en general la pueden presentar, ¿verdad? Dependiendo de los acuerdos que se firmen cuando estén trabajando. En lo personal, yo he trabajado
este programa que se llama Live Text. Es un programa pagado, es una cuota muy baja y lo puede usar uno por 5 años. Y en mi caso, pues yo hice un portafolio, no se los puedo enseñar aquí en este momento, pero hice un portafolio en esta herramienta. Entonces, todo electrónico. Si tenía un diploma por participación o mis títulos, lo que sea, pues ahí está escaneado y lo que hago es darle a la persona que quiere revisar esto, le doy un pase de visitante. Si ustedes se dan cuenta, en medio dice Use Visitor Pass, un VP, hay una VP. Entonces, ustedes ingresan ahí y se les da un número y ya pueden ustedes hojear el portafolio en donde están todas las pruebas, ¿verdad? Pueden ser documentos, pueden ser diplomas, pueden ser fotos, puede ser lo que sea, y que les va a servir para convencer más a los que los quieran emplear. Esto, adicionalmente, queda metido en un cronograma, el ingreso, los que ingresan, ustedes pueden ver quiénes fueron y cuándo fueron. Entonces, cuándo ingresaron, perdón. Entonces, les deja una bitácora para saber por dónde va su solicitud, si de veras lo han revisado. Entonces, básicamente esto es lo que nos toca en esta semana. Ustedes verán el trabajo para esta semana es que ustedes puedan redactar su currículum y lo puedan enviar a través del Dropbox. La semana entrante estaremos ya viendo lo que es en sí una entrevista. Así que, señores, les deseo suerte. Cualquier duda ya saben que pueden escribirme.